Bienvenidos al simposio del Departamento de Ciencias de la Salud en su 25º aniversario. El día de hoy nos complace presentar al doctor David Díaz Pontones, profesor adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud, al cual le cedemos la palabra para dar inicio a su ponencia. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Pues muchísimas gracias por su invitación. Espero que les interese mi plática y bueno, pues voy a empezar. Entonces, yo soy el doctor David Díaz Pontones, el laboratorio al cual está a cargo es el laboratorio de bioquímica tisular. Mi formación es de biólogo y tengo maestría y doctorado en ciencias en especialidad en biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante esta estancia he trabajado en diferentes laboratorios, como es el Instituto de Fisiología Celular con el doctor Ricardo Tapia, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM con el doctor Alejandro Bayón, donde realicé mi tesis de maestría, de licenciatura de licenciatura y maestría, y he estado en estancias postdoctorales en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid, España, con el doctor Gonzalo Jiménez Martín en el Laboratorio de Citología Vegetal. Bajo esta situación me ha permitido ingresar a la universidad y fundar el laboratorio a mi cargo, en el cual básicamente hemos desarrollado una línea de investigación de biología del desarrollo y germinación de semillas. Mi papel ha sido, desde el punto de vista administrativo, he sido miembro fundador del área de investigación en bioquímica y fisiología celular del Departamento de Ciencias de la Salud, ¿sí? Y se ha realizado diferentes formación de recursos humanos, tanto de pregrado como de posgrado, en el cual una de las tesis de doctorado que se realizó en mi laboratorio, hecha por el actualmente doctor Silverio García Lara, obtuvo la mejor tesis del año 2007 en agrobios. Además, con el artículo que se publicó de esta investigación, se obtuvo el segundo lugar, el mejor artículo original de CIMI. También he participado en la realización y modificación de programas de estudio y me tocó ser uno de los 3 miembros que generó el programa de doctorado en biología experimental y fui su primer coordinador. Con esto, básicamente, hemos trabajado en el laboratorio de bioquímica tisular, en donde inicialmente conformábamos ese laboratorio, un servidor y la maestra Elvira González, la cual se jubiló hace unos años. La plaza fue ocupada posteriormente por el doctor José Isa Corona Carrillo, que a su vez había sido alumno en el laboratorio. Dentro del laboratorio hemos formado diferentes recursos humanos, como ya mencioné a 2 de ellos, el doctor Isa Corona Carrillo, el doctor Silverio García Lara. En este momento tenemos la formación de alumnos en diferentes líneas de investigación. Ahorita les estoy mostrando nada más los alumnos que están asociados a la línea de investigación de la cual voy a hablar en este momento, que es sobre maíz. Hay alumnos en el laboratorio que están realizando su proyecto de investigación terminal de las licenciaturas de biología y biología experimental. Y a su vez, tanto el doctor José Isa Corona como la maestra Elvira tuvieron a su vez otro tipo de alumnos en los cuales con todo esto nos ha permitido formar relaciones a partir externo, como la Facultad de Ciencias, con la doctora Judith Márquez Guzmán, con la Facultad de Química, con la doctora Marina Galvilanes, en la cual en este momento voy a hacer mucha referencia de él porque el proyecto que les voy a presentar está íntimamente relacionado con el trabajo que estamos haciendo en colaboración. También hemos podido hacer interacciones con grupos internos de la universidad, principalmente del Departamento de Biología, en el estudio de semillas de otras especies. Con esto hemos publicado artículos de difusión, artículos de investigación, ¿sí? Capítulos de libro, manuales de prácticas y libros de investigación referentes al trabajo que estamos haciendo en el laboratorio y que han servido como base para apoyar diferentes UEAs de la licenciatura en biología experimental. Asimismo,
Hemos publicado artículos con los colaboradores internos de la universidad y con la colaboración externa a esta universidad. El Laboratorio de Bioquímica Tisular desarrolla un proyecto de investigación que es Biología del Desarrollo y Germinación de Semillas, que originalmente está, el modelo a estudiar es la semilla de Hipomea purpúrea, básicamente desde el punto de vista del desarrollo de la semilla y cómo acumulaba sustancias de reserva y cómo estas sustancias de reserva durante la germinación eran movilizadas desde el endospermo a los cotiledones y de ahí al eje embrionario, y con ello generaba un mecanismo adaptativo que permitía a esta planta desplazar, este es Hipomea purpúrea, desplazar al cultivo en el cual crecía, que era el maíz. Llegó el momento en que el estudio de esta semilla nos indujo a estudiar el maíz y también hacerlo desde el mismo punto o desde el mismo ángulo de investigación, en el cual tenemos que estudiar la movilización de sustancias de reserva, nada más que ahora íbamos a utilizar a una monocotiledonia como modelo para ese estudio y de determinar las semejanzas y diferencias que existieran entre los dos modelos para determinar cuáles eran las características adaptativas que tenía la semilla de Hipomea purpúrea que le permitían germinar con mayor rapidez y desplazar al cultivo y generar, en el caso del cultivo de maíz, una pérdida hasta del 30% de su productividad. Por lo tanto, el objetivo era estudiar en este momento, estudiar el grano de maíz, en particular al embrión, y dentro del embrión una estructura que es su cotiledón, que se denomina escutelo, el cual es un proyecto que inició aproximadamente hace 20 años con la llegada del doctor Sibelio García y que hemos continuado con el doctor Isaac Corona. El maíz se encuentra dentro de la familia de las monocotiledonias, que se caracteriza básicamente por tener un cotiledón, que es el escutelo, y que permanece asociado dentro del grano un gran endospermo que puede ocupar hasta el 90% del volumen. A diferencia de las eudicotiledonias, que serían todo este grupo de acá, el cual contiene dos cotiledones, la mayoría de las veces el endospermo desaparece durante el desarrollo de la semilla, es consumido y transferido las sustancias de reserva a los cotiledones. Por lo tanto, la cantidad de especies que se encuentran en las angiospermas, ¿sí?, ha generado lo que se denomina el segundo misterio abominable de Darwin, en el cual se hace la pregunta de por qué las angiospermas es un grupo rico en especies y altamente diversificado en diferentes ambientes. ¿Sí? En el año 2019, el doctor Ornstein publica un artículo en donde da una serie de parámetros para entender esta gran diversidad y por qué este grupo de plantas angiospermas desplazaron a las gimnospermas, en el cual podemos llegar a la conclusión en donde hay una alta capacidad de adecuación de los rasgos y con ello la flexibilidad en relación al ambiente. ¿Sí? Esta alta capacidad de innovación o reinnovación que le permite adecuarse a las condiciones ambientales. De esa forma se aumenta la diversificación y la adaptación en comparación a las gimnospermas. Estos rasgos funcionales permiten y se repiten tanto en espacio como en tiempo, como las cladas taxonómicas. En el caso de la flexibilidad, encontramos que hay grupos que están señalados aquí con las barritas anaranjadas, en las cuales, por ejemplo, son las que tienen la mayor flexibilidad. Dentro de las angiospermas estarían las favales, las lamiales y las poales, donde se encuentra el maíz. Esta capacidad de flexibilidad comparada con la de las gimnospermas es muchísimo mayor y eso ha permitido a lo largo de la evolución pasar de pocas especies en las gimnospermas a una gran cantidad de especies en las angiospermas. Otra característica que ha permitido esta gran diversificación es la innovación, en donde tenemos aquí la innovación de las gimnospermas y vean la capacidad de innovación en las asterales,
¿sí? Y otros grupos como las favales. En este caso, las poales no se caracteriza por ser de las punteras dentro de esta innovación, pero sí contiene una gran cantidad de flexibilidad. Dentro de estas poales, ¿de acuerdo? Se encuentran, pues se encuentran los cereales. En los tenemos aquí una distribución de las familias en donde pertenece el arroz, con 19 géneros, 115 especies, o donde se encuentra el trigo y la cebada, donde hay 3.968 especies. Estos grupos poseen un grano pequeñito con un endospermo reducido en comparación al que tienen este otro grupo que se encuentra de este lado, en donde se encuentra el maíz y el sorgo, en donde hay 1.202 especies, y estos se caracterizan por tener granos muy grandes, con endospermos que ocupan el 90% del volumen del grano, un embrión en donde es muchísimo mayor de dimensiones que el arroz y el trigo, y que esas dimensiones se debe a un crecimiento del escutelo. El maíz es un alimento fundamental, es uno de los 5 alimentos fundamentales de las culturas prehispánicas, en la cual ese es el 5º alimento domesticado por estas culturas, y que en la actualidad es el cereal que tiene mayor distribución y cultivo a nivel mundial, aunque es el tercero desde el punto de vista económico. Dentro de la clasificación encontramos que el género Sea se encuentra dentro de ese orden Poales que les acabo de mencionar, con la familia Poaceae, y dentro de este género, ¿sí?, existen alrededor de 60 especies, de las cuales en nuestro caso estamos estudiando a esta raza, que es esta raza que es el chalqueño, ¿de acuerdo? Que se deriva de la cruza entre una planta, un maíz que se denomina tuxpeño, con el de Chalco. Y por eso nos da esta raza. El chalqueño, que se caracteriza por ser maíz, tener un grano muy grande y contener una gran cantidad de almidones en ese endospermo con proteínas de reserva como son las glutelinas. Una de las innovaciones que se da en las angiospermas es la doble fecundación. Y con esa doble fecundación se genera, por un lado, un embrión, que se deriva de la fecundación de la ovocélula con una célula espermática, y la otra célula espermática se fecunda con una célula central que va a dar origen al endospermo. En esta diapositiva lo que les estoy mostrando es el desarrollo del endospermo, en donde pasa esa célula central fecundada, que es la célula primaria del endospermo, entra en una cariocinesis sin entrar en citocinesis, y genera una gran cantidad de núcleos, que es el cuanocito, hasta 520 núcleos dentro de esa célula, para entrar en una segunda fase de desarrollo, que es la celularización, y al final de esa celularización en este endospermo se almacenan sustancias de reserva, como son los almidones y las proteínas que les mencioné, más macro y micronutrientes. Sin embargo, este endospermo durante el desarrollo tiene una influencia sobre el desarrollo del embrión, en el cual observamos aquí que ese embrioncito que se está desarrollando, aquí tenemos el embrioncito con una estructura que es el suspensor para su nutrición, recibe señales del endospermo que está en desarrollo. Estas señales es una fitohormona que se denomina auxina, y que en el momento que difunde esa hormona hacia el embrioncito genera una respuesta, y las células que están percibiendo a esa hormona se transforman en lo que va a ser el cotiledón, que es el escutelo. El escutelo tiene una función primordial durante este desarrollo, pues a partir de él va a generar el polo apical de tallo hacia el polo apical radicular. Este escutelo es una estructura, que tiene diversas funciones, y vamos a ver en este momento qué implicación tiene tener esa estructura. En esta transparencia estoy mostrando un corte de un grano de maíz maduro, en donde estamos viendo el endospermo, ¿de acuerdo? Con esta estructura que está aquí, sería el embrión. En la parte externa estaría el escutelo, el eje embrionario en la parte central, conformado por
por la radícula embrionaria, cubierta por la caliptra, y una caleorrhiza que la protege durante el crecimiento, durante la germinación. En la parte media encontramos la placa nodal, que es la interacción que va a hacer los haces vasculares del escutelo con la del eje embrionario, y tenemos aquí esta estructura que es la parte superior apical, donde vamos a encontrar las láminas foliares y dentro de ellas el meristemo apical de tallo. En este momento quiero hacer una referencia a esta sección en donde una amplificación me está mostrando este sería el escutelo, ¿sí? Este sería el endospermo, y entre el endospermo y el escutelo se encuentra este grupo de células muertas compactadas, que es la capa fibrosa, que divide a esta estructura de una cámara endospermica a una cámara embrionaria. El escutelo es una estructura que tiene una gran cantidad de sustancias de reserva, como son lípidos, una gran cantidad de fosfato inorgánico que se acumula en este compuesto de fitato, y proteínas, además de otros macro y micronutrientes como zinc. Esa capa fibrosa tiene la capacidad de generar la separación entre esas dos estructuras, debido a que esta estructura es impermeable, lo cual hemos publicado en años anteriores, en el cual la difusión de colorantes que se hacen permear a través del embrión no son transferidos al endospermo, o viceversa, del endospermo hacia el embrión, ¿sí? Porque esa capa, al estar constituida por una gran cantidad de beta-1, 3, 1, 4 glucanos y contener una gran cantidad de lípidos y fenoles, la hace permeable, a menos que se dé un tratamiento químico con acetocloroformo, en la cual removiliza los componentes y los colorantes pueden difundir. O bien, en forma natural, el embrión puede generar mecanismos para hacer permeable a esta estructura. Durante la germinación tenemos este embrioncito con su escutelo, el eje embrionario, y cuando se pone a vivir, a las 24 horas aproximadamente, la radícula empieza a protuir, a crecer, a expandirse en forma primordial, ¿sí? Y ese crecimiento va acompañado de un consumo de oxígeno, como lo podemos ver en esta gráfica, en la cual tenemos la fase 1, donde se rompen las estructuras que impermeabilizan al grano, difunde el oxígeno, se da una estabilización en el consumo de oxígeno, y tan pronto la radícula empieza a crecer, se empieza a ver ese consumo de oxígeno. Ese consumo de oxígeno tiene que ver con la activación altísima de las mitocondrias, como lo mostramos en esta transparencia, donde estamos haciendo una tinción para la actividad mitocondrial con mitorred. El crecimiento de esa raíz tiene este comportamiento sigmoide, en el cual encontramos que la mayor velocidad de crecimiento se encuentra a las 18 horas, ¿sí? Sin embargo, a partir de ese tiempo sigue alargándose la raíz y diferenciándose. Ese crecimiento de raíz se debe principalmente a la acidificación que se da en el medio de la tepeasa de protones. Esa acidificación la ha publicado el grupo de la doctora Gavilanes, en la cual se puede observar en esta gráfica cómo, conforme pasa el tiempo de inhibición, se van acumulando los equivalentes de protones en el apoplasto. Esa acumulación de equivalentes de apoplasto se debe a esta enzima, que con estudios de inhibición se demuestra cómo se incrementa entre las 12 y las 24 horas esa actividad. En nuestro laboratorio hemos hecho estudios de inmunolocalización de esta enzima, que es una enzima integral de membrana, en donde observamos la presencia de esa enzima en las membranas de las células en la zona de expansión de la radícula, la que da el crecimiento de esa estructura. No nada más se encuentra en esa región de la radícula, sino también se encuentra en el ápice del tallo, en el meristemo, como lo observamos aquí, en las láminas foliares del coleoptilo.
Una estructura importante asociada a esto, como vimos anteriormente, es el escutelo, y en ella volvemos a encontrar que esta actividad, esta enzima se encuentra localizada en la célula, en la superficie de estas células, tanto las epidérmicas como las células parenquimatosas que conforman a esta estructura. Como había mencionado, el escutelo tiene sustancias de reserva, y estas sustancias de reserva durante la fase de germinación sufren una degradación a través de mecanismos de beta-oxidación, transformándose en glucosa, la cual puede a su vez formar sacarosa que sirve como mecanismo de transporte hacia el embrión. El excedente de glucosa se acumula temporalmente en almidón, como lo podemos observar en esta diapositiva, y la cinética de decaimiento de los ácidos, de los lípidos en el escutelo se muestra en esta gráfica. Para transportar esa sacarosa se le requiere de una serie de transportadores, ¿sí? Asociados a los gradientes de protones, y aquí en esta inmunolocalización se muestra la ubicación de ese transportador de sacarosa, tanto en células epidérmicas como en células del parénquima del escutelo. Además de ese transportador de sacarosa, el grupo de la doctora Gavilanes ha demostrado que existe un transportador de exosas, de acuerdo, en mayor proporción que el de sacarosa, asociado a la presencia de la tepeasa de protones requerida para la cotranslocación tanto de sacarosa como de exosas. Durante esta fase de la germinación se generan especies reactivas, las cuales deben de ser controladas, y para eso aumenta la actividad de la catalasa entre las 0 y 18 o 22 horas, se estabiliza a las 24, y a partir de que empieza el descenso mayoritario de los lípidos, aumenta la actividad de la catalasa. La ubicación de esta catalasa principalmente se encuentra en las células del parénquima, ¿sí? En las cuales, aquí estamos mostrando una célula del parénquima, en donde hay una gran cantidad de reserva de lípidos en los oleosomas, y que es degradada a través de estos glioxisomas, en donde esos glioxisomas contienen una alta cantidad de peroxidasa, como se puede observar en estas diapositivas. A diferencia de la catalasa, la superóxido dismutasa prácticamente se mantiene estable durante toda la fase de germinación y posgerminación, aunque la inmunolocalización la ubica también asociada a las células del parénquima del escutelo. Existe una cantidad de superóxido dismutasa en células epidérmicas, en las cuales se observa que son células epidérmicas que se van alargando. Por lo tanto, durante la germinación temprana o por germinación temprana, podemos observar que el escutelo transforma y transloca los nutrimentos almacenados hacia el eje embrionario, y debido a que es una cámara impermeabilizada por la capa fibrosa, evita la pérdida de estas sustancias. De esa forma se mantienen los niveles óptimos de metabolitos en el eje embrionario, en donde lo que estamos observando aquí, que los lípidos se transforman por ese mecanismo que me señalé en una glucosa, sacarosa, se transporta la sacarosa al eje embrionario y de ahí a la raíz, ¿sí? O bien parte de ese excedente de glucosa se almacena temporalmente en almidón. Por otra parte, el escutelo contiene macro y micronutrimentos que a su vez transfiere al eje embrionario, como son fierro, zinc, magnesio, manganeso, entre otros elementos, ¿sí? De esa forma aporta nutrimentos principalmente a la radícula, que es la que crece inicialmente, y posteriormente al coleoptilo. Pero ¿qué pasa cuando estas sustancias de reserva se están agotando por haber sido transferidas al eje embrionario? Entonces, lo que debe de ocurrir es el uso de las sustancias de reserva que están en el endospermo. Para tal efecto, el escutelo debe permeabilizar la capa fibrosa, y para ello debe de transformar su epidermis en un epitelio secretor,
y que a su vez pueda absorber los productos de hidrólisis del endospermo. Y de esa forma traslocar compuestos desde el escutelo al endospermo y del endospermo posteriormente al escutelo. Esa epidermis sufre una transformación, son células cuboidales, que a las 22 horas las podemos observar a lo largo del escutelo, y conforme va pasando el tiempo o bien el espacio donde se están dando esos cambios, se transforman de células cuboidales a unas células muy alargadas en forma de dedo que tienen la capacidad de secretar, ¿sí? Y a su vez absorber, dependiendo de la dirección del flujo. Estos cambios se dan desde la base del escutelo, ¿sí? Y van cambiando a lo largo, pues, hacia el ápice de este escutelo, y por lo tanto son dos factores que intervienen en esa transformación. Son cambios temporoespaciales que se dan en esta epidermis del escutelo. En esta transparencia muestro cómo están las células epidérmicas cuboidales, ¿de acuerdo? En las cuales aumenta la actividad de una enzima, que es la peroxidasa clase 3. Esa peroxidasa clase 3 es una enzima antioxidante en la mayoría de las isoenzimas, pero existe un grupo de isoenzimas que son prooxidantes y que tienen la facultad de generar especies reactivas de oxígeno. Durante el desarrollo, esas células que están cuboidales se empiezan a alargar, como lo mostramos, como se muestran aquí, empiezan a cambiar de forma esas células, gracias a que esa peroxidasa es secretada al medio, al apoplasto, y esas isoenzimas que secretan al apoplasto son isoenzimas que generan especies reactivas de oxígeno y que van a relajar la pared celular. Al relajar la pared celular, ¿sí? Disminuyen la presión de pared, disminuyen lo que se denomina presión de pared o resistencia de esa pared, y por lo tanto, bajo un aumento de turgencia de esas células, la célula se puede expandir. No nada más esta peroxidasa clase 3 sirve para la expansión de las células que vimos anteriormente, sino que esa peroxidasa de clase 3 va a interaccionar con la capa fibrosa, que sería esta que está aquí. Esa interacción con la capa fibrosa permite cambiar la estructura de la capa fibrosa y hacer pequeños zonas en donde se da la mayor permeabilidad en esa capa. De esa forma se permite que el escutelo secrete enzimas, degraden el almidón del endospermo que está contiguo al escutelo, y esos productos hidrolíticos regresen y sean incorporados al escutelo. En esta transparencia les muestro una inmunolocalización, la cantidad de peroxidasa medida con dos sustratos. El primero es guayacol peróxido de hidrógeno, y otro sustrato utilizado para medir esa actividad es la catequina más peróxido de hidrógeno. Y vean cómo a partir de las 24 horas la actividad de la enzima aumenta drásticamente. Esa enzima a las 24 horas se encuentra en estas células epidérmicas, básicamente en depresiones de membrana, pequeñas bahías, en donde llegan las vesículas de secreción y se fusionan con esa membrana y la secretan, como la podemos ver, esa enzima que existe en esta diapositiva y en esta otra diapositiva que se encuentra en el apoplasto, ¿sí? Confirmando lo que les mencioné en la diapositiva anterior. Esta secreción puede ser inducida por diferentes elementos que provienen del endospermo, y aquí estamos haciendo un símil de lo que ocurriría en forma natural, incubando los escutelos en presencia de diferentes sales, como es el cloruro de sodio, fosfato de sodio, cloruro de potasio, fosfato de potasio. Lo que observamos es que a pH 5, básicamente la secreción de esa enzima se da principalmente por fosfato de sodio, a diferencia de pH 6,8, donde la secreción, la mayor parte de esta secreción, se da a través de un estrés de tipo salino por cloruro de potasio. Esta secreción es inducida por una hormona, una fitohormona, que es la auxina, mostrando aquí los cambios en la concentración de auxina y cómo se induce esa secreción. Esos cambios de secreción varían a lo largo del año, en donde vemos la secreción en verano,
en otoño y en invierno, ¿sí? En donde evidentemente estamos estudiando el efecto que tiene esta hormona y cómo va cambiando el ciclo de inducción a lo largo de este año. Por lo tanto, el decremento en las reservas del escotelo induce la transformación de este epidermis a un epitelio secretor con la remodelación de esa capa fibrosa y su permeabilidad, posibilitando entonces el intercambio de sustancias entre el escutelo, que es parte del embrión, y el endospermo. El mecanismo que está implícito involucra la generación de un pH ácido por la tepeasa de protones, la secreción y activación de esta peroxidasa clase 3, ¿sí? Desde el punto de vista prooxidante para generar especies reactivas de oxígeno y con ello desensamblar parcialmente la pared celular y relajarla, y generar un potencial hídrico interno, que es una presión de turgencia para expandir las células. De forma tal que eso permite pasar de una célula de tipo cuboidal a células que se están alargando, ¿de acuerdo? Y adquieren la característica de ser unas células de tipo epitelial secretor. Hemos demostrado que hay un efecto por almacenamiento y dependiendo el tiempo de almacenamiento y las condiciones, estos procesos se van alterando. De forma tal que aquí tenemos granos de maíz almacenados durante 4 años, en donde estoy mostrando una prueba de viabilidad utilizando un colorante que es una sal de tetrasodio. Observamos aquí la tinción que da en el embrión en forma diferencial en cuanto al escutelo y al eje embrionario, y conforme va pasando el tiempo, vemos cómo pasamos desde enero del 3er año hasta julio del 4.º año, en donde los granos ya perdieron totalmente su vigor, disminuye en muchos de ellos el grado de tinción, o bien algunos otros aumentan la intensidad conforme a los controles, indicando que estos granos están en un estado de estrés. Ese grado de estrés lo podemos observar en esta gráfica, en donde estamos mostrando la actividad de la peroxidasa clase 3 con el sustrato de catequina o con guayacol, observando el 1er año, el 2.º año, el 3er año y el 4.º año por bimestre durante esos años. Lo que podemos observar es que durante el 4.º año, el 2.º año, tenemos un incremento de la actividad de esa peroxidasa hacia los meses de mayo, junio, que se permanece hasta agosto, declinando hacia los meses de noviembre, diciembre. En el 3er año, básicamente se encuentra una basal, ¿sí? No hay cambio en la actividad durante todo el año, pero ya para el 4.º año, cuando el vigor del grano disminuye, ¿sí? La actividad de la peroxidasa, conforme va transcurriendo el tiempo, va decreciendo. Tanto con la peroxidasa determinada con catequina, como la peroxidasa determinada con guayacol. En forma más explícita, observamos cómo el decremento de la germinación va acompañado de un decremento en la actividad de la enzima a lo largo de estos 4 años, siendo mucho más pronunciada el decremento cuando se mide la actividad en la peroxidasa clase 3 con catequina que con guayacol. Esto nos ha permitido establecer un índice de deterioro que denominamos índice de actividad, que es la proporción de la actividad de guayacol sobre la de catequina, y lo que hemos observado es que conforme si se mantiene un vigor, una capacidad germinativa arriba del 60%, el índice oscila alrededor de 5,6 a 6,2, y si disminuye la capacidad germinativa por debajo de 60% de germinación, conforme vamos descendiendo, el índice de actividad se va incrementando, llegando en el caso del 40% de actividad, de germinación, perdón, a un valor aproximadamente de 12, indicándonos que este es un parámetro molecular que me está indicando grado de deterioro del escutelo. Asociado a estos cambios en la actividad, se encuentran cambios en la presencia de grupos fenólicos. En un escutelo, en un mes de almacenamiento en condiciones óptimas de
almacenamiento, 40% de humedad, 7 grados, observamos que la fluorescencia que emiten estas células debido a estos fenoles es del tipo de azul. Si se aumenta la humedad relativa, de acuerdo, de 40 a 88%, ¿sí? Aumentando esa humedad, los fenoles que constituyen esas paredes celulares, ¿sí? Fluorecen ahora en un tono verde, ¿sí? En condiciones de 25 grados a esa humedad, ¿sí? Cambia drásticamente el patrón de emisión. Si se almacenan durante 9 meses, ¿sí? Cambia la intensidad de la fluorescencia con respecto a lo que habíamos observado al mes, ¿sí? Vean la intensidad que tiene esta fotografía con respecto a la del lado izquierdo, ¿sí? O la de de 9 meses a 80% de humedad con 7 grados centígrados. De esa forma, se puede determinar en qué grado de estrés o deterioro se encuentra un embrión. En esta diapositiva le estoy mostrando el efecto que se tiene de suministrar zinc 1 y 10 milimolar en presencia de citratos o bien fosfatos, ¿sí? Y cómo esto va a afectar la actividad de la catequina y la cantidad de fenoles. Observamos que cuando se hace la actividad de catequina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estos puntitos que están aquí, que son citratos y fosfatos 10 milimolar, ¿de acuerdo? ¿Sí? A 48 y a 72 horas, que son embriones que han perdido mucho de su vigor y por lo tanto son casos extremos que podemos visualizar de todos los demás datos en donde se agrupa toda la proporción entre la actividad de la peroxidasa y la cantidad de fenoles. ¿Sí? Por lo tanto, el escutelo es fundamental para aportar nutrimentos al eje embrionario durante la germinación. La transformación de un epidermis a un epitelio es necesaria para generar la transferencia de nutrimentos desde el endospermo al embrión, y al mismo tiempo esto permite la secreción de hormonas como el ácido giberélico, que va a activar a la capa de Leurona, y que una vez que se activa es la que produce la maquinaria masiva de transformación y de degradación de compuestos almacenados en el endospermo. La translocación de nutrientes del endospermo al eje embrionario, ¿sí? Proporciona carbohidratos, aminoácidos, macro y micronutrientes que son necesarios para el crecimiento del embrión y el establecimiento de la plántula. Este trabajo, pues, dentro de la UAM han participado, pues, dentro del laboratorio, pues, varias personas, como el doctor José Isa Corona, el doctor Silverio García Lara, la doctora Missy Flores, pues, en aquel momento bióloga experimental de nuestra unidad, ¿sí? El biólogo experimental Gerardo Chávez Nájera, también Sandra González, Claudia Sánchez, y en este momento que están dentro del laboratorio haciendo sus proyectos de investigación, Fernando Zamora González, Dulce Ramírez. Este proyecto lo hemos hecho en colaboración con la Facultad de Química, en el laboratorio de la doctora Marina Gavilanes Ruiz, la doctora Sobeida Sánchez, de la cual he mostrado algunos de los datos que hemos publicado en conjunto en artículos de investigación, y la química farmacobióloga Consuelo Enríquez Arredondo. No me queda más que darles las gracias. Les dejo aquí algunos datos del laboratorio. Estamos ubicados en el edificio Q3, en el laboratorio 3, y les dejo ahí el teléfono y los correos electrónicos por si alguien está interesado en comunicarse con nosotros. Por mi parte, muchas gracias por haberme invitado a esta plática, en la cual es un resumen de lo que hemos hecho y hemos presentado durante estos 25 años que tiene el simposio de haberse establecido. Pues muchísimas gracias y cedo la palabra a la doctora Ofelia Limón. Le agradecemos mucho por su valiosa participación en esta edición conmemorativa del 25 aniversario del Simposio de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias.